A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo un escritor nacido muy cerca del Polo Norte, amante intenso de la palabra, que decía: las palabras que usamos deben ser música. La palabra, si quiere, debe vulnerar el alma hasta hacerla gemir. Las palabras son color, sonido, olor, fuerza secreta, demoledora. Las palabras son la vida. Esto lo decía el escritor noruego Knut Hamsun, personaje de Equívoco Destino, que para sobrevivir viajó inclusive por los Estados Unidos, donde trabajó como jornalero, albañil, vigilante, cobrador de tranvía y conferenciante. Y un día, Hamsun se lanzó al mundo de la novela con una obra llamada Hambre. Allí el protagonista es un paria que llega a comer madera para calmar los mordiscos de su estómago vacío. El personaje no tiene historia, ni nombre, ni edad. Es un hombre como millones, arrojado al vértigo inhumano de la gran ciudad. Hamsun, gran escritor, ganó el premio Nobel en 1920 y, borracho, en la ceremonia se propasó con la hija de los reyes de Suecia y cometió otra serie de desafueros escabrosos. Y años más tarde, cuando los nazis invadieron a Noruega, Hamsun los apoyó y les regaló su medalla del premio Nobel. Hamsun entonces fue declarado traidor por los noruegos y el gobierno lo tildó de disminuido mentalmente de manera irreversible y lo sometió a una multa tan fuerte que lo dejó en la ruina y menosprecio hasta su muerte. Pero más allá de sus desafueros y equivocaciones, Knut Hamsun, que había nacido un día como hoy, 4 de agosto de 1849, es un referente en la literatura del siglo XX. Y su obra es una mirada sensible al sufrimiento humano. Despiértese bien informado. Titulares. Misión del Fondo Monetario Internacional empezó su trabajo en Ecuador. Contienda por conducir la Defensoría del Pueblo. Ecuador está en el puesto 11 en ocupación carcelaria de Latinoamérica. Consejo Nacional Electoral inició proceso de cancelación de 8 organizaciones políticas. El deporte de alto nivel recibe una inversión de $9 millones. El coronavirus limitó el acceso a la salud sexual. En el segmento de opinión, Tribunal Contencioso Electoral no ordena cumplimiento y gobernanza para Quito. En política internacional, la guerra perdida. Los editoriales serán de Carlos Mosquera, el IES versus la Asamblea. Talía Flores, Quito, víctima de una justicia corrompida y de políticos mañosos. Vicente Albornoz, eso de robar bien. Martín Pallares, Quito sin líder que se moje el poncho. Y León Roldós, ¿que no urgente? Noticias del día con Carla Sánchez. Misión del FMI empezó su trabajo en Ecuador. El Ministerio de Finanzas informó que la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, empezó su trabajo en Ecuador este 2 de agosto del 2021. A través de una reunión de trabajo protocolaria liderada por el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, se dio inicio a las actividades que cumplirá la misión del Fondo Monetario Internacional, FMI, en Ecuador para la revisión anual de la situación económica, artículo 4, para analizar los avances del Acuerdo de Financiamiento Extendido SAF, que permitió al país enfrentar la grave crisis originada por la pandemia de la COVID-19, señala un comunicado de finanzas. La misión del FMI está dirigida por Seida Oner y cumplirá durante un mes de agosto una serie de reuniones técnicas con diferentes instituciones del Estado, representantes del sector privado y de la seguridad civil. En el comunicado, Cueva indicó que con el FMI también se está preparando el escenario para la recuperación del Ecuador y se comunicarán los avances
avances y acuerdos con los que lleguen con este organismo multilateral. A la reunión fueron invitadas máximas autoridades de varios ministerios y entidades del Ejecutivo, Banca Pública, Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Banco Central del Ecuador, Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores, Institutos de Seguridad Social, entre otras. Contienda por conducir la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo enfrenta una crisis interna generada por la disputa de dos mujeres que reclaman ser las defensoras subrogantes ante la ausencia temporal del titular Freddy Carrión, que está preso investigado por el delito de abuso sexual. Esto empezó el pasado 17 de mayo, cuando Carrión fue detenido después de participar en una reunión en la casa del exministro de Salud, Mauro Falconi, cuya pareja lo denunció por abuso sexual. Entonces lo subrogó Zaida Rovira, quien fue nominada por él en julio de 2020 como vicedefensora. Carrión se acogió a los 30 días de vacaciones mientras estaba en la cárcel 4 de Quito y el 17 de junio emitió una resolución con la que cesó a Rovira y nombró a Tania Castillo como subrogante, aunque en los últimos días se difundió una carta que sería escrita a mano por él en la que niega haber firmado electrónicamente. En esta polémica, los consejeros David Rosero, Javier Dávalos, Sofía Almeida e Ivette Estupiñán del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidieron intervenir y aprobaron una resolución el 23 de julio en la que instan a la justicia a garantizar la presunción de inocencia de Carrión, y los considerados apuntan que Rovira fue cesada de su cargo y reemplazada por Castillo, que ejerce como defensora en el Carchi. Piden que la Fiscalía agilice la investigación en contra de Rovira por el delito de usurpación de funciones, por no haber acatado la disposición de cesación. En el otro lado, Tania Castillo, quien dijo que Carrión tiene aún 30 días más para solicitarlos como vacaciones y mantenerse como titular, y a la vez reclama ser la defensora subrogante, amparándose en la resolución del Consejo de Participación y Control Social. Castillo presentó una denuncia penal contra su opositora por usurpación de funciones y pidió a la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, que disponga personal de la Policía Nacional para ingresar a las oficinas de la Defensoría y tomar posesión del cargo. Ecuador está en el puesto 11 en ocupación carcelaria de Latinoamérica. Según el World Prison Brief, el sistema ecuatoriano se ubica en el lugar 64 de ocupación carcelaria, con 133,2% de ocupación. Entre los 106 países analizados, y en el ranking de Latinoamérica, Ecuador está en el lugar número 11 entre 21 países. El país con mayor hacinamiento en la región es Guatemala, con el 367,2% de ocupación del sistema penitenciario, y el menor es Surinam con 75,2%. La otra que toma en cuenta la investigación es la tasa de población penitenciaria respecto al número de habitantes de cada país. En esa categoría, Ecuador se encuentra en el puesto 13 con una tasa de 224 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que el primer lugar se lo lleva El Salvador con la tasa más alta, 562%, así como la región en general, que sufre las consecuencias de las rutas del narcotráfico, de trata de personas y de presos y procesos migratorios. En medio de ese escenario de similitudes y diferencias, el gigante suramericano Brasil lidera las cifras de población penitenciaria y centros de detención de todos los niveles, seguido de México y Argentina. Ecuador ocupa el 8º lugar de los 21 países en número de centros penitenciarios y en capacidad carcelaria. Además, Paraguay lidera el porcentaje de presos sin sentencia con 77,3%, seguido de Bolivia 65%, Venezuela 61,3%, Honduras 54,1%, mientras que Guatemala tiene la cifra más alta de mujeres presas con un 11,2%, seguido de Bolivia con el 8%.
CNE inició proceso de cancelación de 8 organizaciones políticas. El Pleno del Consejo Nacional Electoral conoció los porcentajes de votación alcanzados por 21 partidos y movimientos nacionales en las elecciones generales del 2021. Los informes presentados arrojaron que 8 organizaciones no alcanzaron el umbral mínimo establecido en el artículo 327 del Código de la Democracia, por lo que se inició su proceso de cancelación. Con los votos de la presidenta Diana Tamaint, del vicepresidente Enrique Pita y del consejero José Cabrera se aprobó iniciar el procedimiento de cancelación del Partido Socialista Ecuatoriano y del Partido Fuerza S. También arrancó el procedimiento de cancelación de los movimientos ecuatorianos Unido, Justicia Social, Unión Ecuatoriana, Construye, Nacional Podemos y Concentración. El artículo 327 de la Ley Electoral establece que se cancela la inscripción de un movimiento nacional si no obtiene el 1/4% de los votos válidos en 2 elecciones pluripersonales distintas y consecutivas a nivel nacional, o al menos 3 representantes a la Asamblea Nacional, o al menos 8% de alcaldías, o por lo menos concejal o concejal en cada uno, al menos del 10% de los cantones del país. El CNE otorgó 10 días de plazo para que las 8 organizaciones políticas presenten descargos de los informes para garantizar su derecho a la defensa. Estas organizaciones políticas pueden revertir el proceso con la acción en el Tribunal Contencioso Electoral. El deporte de alto nivel recibe una inversión de $9 millones. En los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la delegación ecuatoriana tiene 48 deportistas. Aunque ese número supera a la de los participantes de las 2 Olimpiadas anteriores, el 66% ha tenido que recurrir al financiamiento de empresas privadas para completar su preparación. Bancos, compañías de seguros, negocios de implementos deportivos, entre otros, han suplido las falencias del apoyo estatal e incluso han sido la tabla de salvación de los retrasos en los pagos a atletas de alto nivel durante los meses previos a la cita olímpica. El ministro de Deportes, Sebastián Palacios, reconoció que el deporte de alto nivel recibe poco dinero. En Ecuador se asignan al año entre 7 y 9 millones de dólares. No es suficiente. Dentro del programa de alto rendimiento, solo 5 deportistas olímpicos reciben el incentivo económico máximo de $2.758. Luego hay un grupo de 13 considerados de élite que tienen un pago de $2.364. Asimismo, en categorías como alto nivel y avanzado, 56 deportistas se benefician con un incentivo que está entre $1.182 a $1.970. Sin embargo, un estudio del Comité Olímpico Internacional, elaborado en 2018, establece que un atleta de alta competencia necesita como mínimo un presupuesto de $5.000 a $6.000 en países como Ecuador. Eso sin tomar en cuenta el gasto necesario para viajar y participar en competencias internacionales. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, anunció que para 2022 se proyecta inyectar alrededor de $35 millones de inversión privada para el sector. Esa ambiciosa meta se lograría, según el funcionario, con la implementación de mayores incentivos tributarios. Así se busca impulsar la doble educación del impuesto a la renta para empresas que inviertan en deportistas, eventos o escenarios para la práctica del deporte. El coronavirus limitó el acceso a la salud sexual. Una investigación de Surcuna sobre los servicios de salud sexual y reproductiva en medio del COVID-19 en Ecuador evidenció una reducción significativa en el agendamiento de citas en línea de 171 del Ministerio de Salud. Así daban turnos en el primer nivel para consultas de medicina general y familiar, obstetricia, ginecología, pediatría, psicología y más. El estudio se presentó en enero y no hay cifras nuevas. De 624.550 citas agendadas en febrero del 2020, se pasó a 487.803 en marzo y a 57.639 en abril. Es una reducción del 88,18% de citas incluidas a las de planificación familiar en el segundo mes de la emergencia. Otro indicador muestra un descenso en la provisión de métodos anticonceptivos. Entre marzo y junio del 2020 disminuyó un 35,97% la entrega de métodos anticonceptivos en relación al mismo periodo del 2019, y de julio a septiembre aún se registra una disminución del 30,94% en el país.
Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Opinión. Bienvenidos. ¿Que Quito tiene 2 alcaldes? No hay tal señor. No es así. No, señor. Hay un solo alcalde. Jamás pueden haber 2 alcaldes. No merece esta ciudad el titular de Quito tiene 2 alcaldes. No merece esta ciudad que las redes sociales o las personas que ejercen su derecho en redes sociales hablen de 2 alcaldes. Esta es una ciudad que merece respeto. Esta ciudad es escenario y ha sido siempre expedito no solo para los quiteños, es la capital de los ecuatorianos. Así que todos estamos obligados, nacidos o no en Quito, a respetarla. Debería ser incluso un poco, quizá contundente, a respetar y hacerla respetar. ¿Que Quito tiene a sus alcaldes? No, señor, no hay tal. La Constitución de Montecristi, define la creación del Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, una instancia en sede jurisdiccional. Y el COTAD determina en forma imperativa que una remoción de alcalde tiene como última instancia la revisión del cumplimiento de la ley y el procedimiento para que se ejecute, para que entre en vigencia, para que se ejecutaría en definitiva. Todo eso ocurrió. En paralelo, se dio en este caso situación que en asuntos electorales jamás ocurre. No hay un juez. Y si ha habido uno que otro, porque puede ser que cometa yo un error en el histórico, que acepte una acción de protección respecto de un acto electoral, inmediatamente el contencioso o el CNE reaccionan frente a que no son competentes, porque ese es un asunto exclusivamente de la sede, primero administrativa, por supuesto, y luego jurisdiccional. Muy bien. Sobre la jueza de primera instancia han habido varias noticias. Lo voy a tratar así el tema, porque en la sede correspondiente y respectiva tendrá que dilucidarse esto. Varias noticias respecto del sorteo, declaraciones de funcionarios que les han falsificado la firma, que entiendo que con esa declaración ya no debería haber solo investigación, ya debería haber instrucción, pues. A ver qué fue, pues, de la diligencia investigativa. Ya deberían haber algunos retenidos o detenidos con fines investigativos, pues. Pero si dice yo no estuve aquí, yo estaba en el sur y el acto se da en el norte, no podía estar en ambas partes, y esa no es mi firma, si dice es un funcionario, no hay instrucción todavía. Pero bueno, cuando un juez dicta un fallo, y eso está así establecido, ya en última instancia, incluso viene la decisión que tiene que ver con el cumplimiento.
quien se encarga del cumplimiento de la sentencia, la instancia que se encarga del cumplimiento de la sentencia. En el caso de la alcaldía de Quito, el Tribunal Contencioso Electoral, frente a lo ocurrido en las últimas horas, sus integrantes no han dicho un término. ¿Cumplieron, dirán ellos, con su papel? Sí, pero me pregunto, quizá esta pregunta debería ser para ellos y ojalá exista una respuesta. Si ustedes resolvieron el tema y luego de ustedes no hay ninguna otra opción, claro, pueden ir a un organismo internacional. Sí, podrían ir también a una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional. Sí, pero resolvió el Tribunal Contencioso Electoral y no se ha cumplido su fallo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no preguntan? O mejor dicho, ¿por qué no nos cuentan? ¿Por qué no opinan del tema? ¿Por qué no defienden su fallo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque Quito tiene dos alcaldes. No, señor, tiene uno solo. Y ustedes resolvieron quién es el alcalde. A ver, yo me estoy refiriendo a lo que está escrito y suscrito por ustedes. ¿Por qué no se da solo en el caso de ustedes eso que un juez en su momento dice? Que se cumpla la disposición constante y al tenor de la sentencia. Y señor comandante de la policía, le ruego disponer que un pelotón, estoy diciéndolo, que un equipo de policías esté atento al cumplimiento de mi fallo. Una pregunta que queda ahí. Qué gusto haber estado con ustedes. Opinión. Gobernanza para Quito. La capital de la República se encuentra inmersa en un bloqueo que después de varios meses no encuentra su solución. Esto ha generado un clima de inestabilidad que ahuyenta la inversión y el desarrollo de proyectos sociales, que en un contexto como el actual deberían ser los articuladores de la voluntad política de diferentes actores. Una administración municipal ineficiente e ineficaz es resultado de decisiones políticas erróneas y que desde el 2019 han generado inestabilidad y acusaciones de corrupción. Desde la teoría jurídica y política, siempre se ha hecho énfasis en la importancia del derecho para el control del poder político. Desde hace siglos se ha hecho énfasis en la necesidad de que todos los actores de una sociedad estén bajo el imperio de la ley. Esta es la mejor forma en la que se puede alcanzar una convivencia adecuada y se puede garantizar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos, pero también el cumplimiento de sus obligaciones. Pero todo parece indicar que en Quito muchos se han olvidado de esta función del derecho. Lamentablemente podemos ver que Quito perdió su rumbo y que para muchos el respeto a la ley cumple solamente un rol funcional. La administración municipal ha sido incapaz de continuar con la ejecución de importantes obras para la ciudadanía, como el Metro de Quito, y su ineficiencia es evidente en el estado de las calles, en la falta de una política clara respecto a la situación del centro histórico y en la inestabilidad de las empresas públicas. Todo esto se suma a la actual crisis institucional que complica la operatividad del municipio. Las actividades diarias pueden verse afectadas, lo que podría generar un caldo de cultivo perfecto para el rechazo ciudadano hacia todos los miembros del Consejo Metropolitano, lo que derivaría en una crisis de legitimidad del gobierno autónomo descentralizado. El municipio de Quito nunca ha vivido una situación similar. La salida a esta crisis incluye un proceso de gobernanza que incluya a diferentes sectores de la sociedad para trazar una hoja de ruta que permita destrabar el bloqueo político que tenemos y atender los temas urgentes. Cualquier acuerdo para recuperar una administración municipal eficaz debe incluir a la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, la academia y actores políticos.
la administración de la ciudad está llegando a un punto de no retorno. Si no se deponen los intereses personales por una agenda de ciudad en la que primen los acuerdos y el respeto a la institucionalidad, la situación posterior será insostenible. Es urgente tomar acciones para que la administración municipal pueda retomar la atención de las demandas ciudadanas más importantes. Si no se lo hace, la credibilidad institucional se verá más afectada y estaremos a merced de la improvisación en lo que resta de esta administración y en la siguiente. Global Hoy con Alan Carney. Pocas cosas resultan tan costosas como no ser capaces de sacar las lecciones de la historia. Hace poco más de 100 años, luego de concluida la Primera Guerra Mundial, en los Estados Unidos se lanzó una campaña moralista y fundamentalista religiosa para erradicar de buenas o de malas la producción, el transporte y el consumo de alcohol en el país, dictándose al efecto la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas de cualquier naturaleza. Dicha ley, conocida como Ley Seca, dio lugar a la denominada Gran Prohibición, que, como cualquier otra, lo único que logró fue exacerbar el anhelo por lo prohibido y lo añorado. Sin duda alguna, se puede situar casi con fecha el arranque del poder del crimen organizado en la sociedad americana. Y este origen se da en la enorme riqueza que las varias mafias dedicadas a satisfacer la demanda de bebidas alcohólicas lograron acumular a lo largo de la larguísima prohibición que se mantuvo durante 13 años. Durante ese periodo se consolidó un poder criminal de unos alcances y penetración que serían decisivas para su futuro. Antes de la Gran Prohibición, las mafias, principalmente italianas, actuaban marginalmente en los ámbitos de la prostitución, de la protección, entre comillas, y del cobro por los cupos de estibadores en los puertos que les facilitaban el contrabando de menudencias. El poder económico que a lo largo de la vigencia de la Ley Seca acumularon se tradujo en un profundo poder corruptor en la sociedad, desde la policía a la política, al punto que por primera vez en la historia de Estados Unidos, la criminalidad se convirtió en un tema central de campaña presidencial. También se situó como protagonista de las noticias, de la literatura y del naciente cine de Hollywood, que encontró en la fascinación por los enfrentamientos entre criminales malvados y valientes agentes de la ley, una alternativa a los desgastados temas de los filmes del salvaje oeste. ¿Para qué ir a buscar tan lejos si en el este disponían de uno tan o más brutal que el otro? Hollywood, naturalmente, glorificaría a la policía local y al FBI, que daba sus primeros pasos como la entidad nacional de investigación y lucha contra el crimen. Lamentablemente, la real historia es muy distinta. Cuando el presidente Franklin Roosevelt da de baja la famosa Ley Seca, el crimen organizado se ha extendido por todos los Estados Unidos y a partir de entonces será un factor permanente de gran capacidad, como decíamos hace un momento, corruptora al interior de la sociedad norteamericana. El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, dice con mucha razón el dicho, y así resultó con el moralismo fundamentalista de los grupos cristianos protestantes, los principales impulsores de esta cruzada antivicios, convertidos por sí y ante sí en los guardianes morales de la sociedad y de la nación. Cualquiera habría supuesto que, luego de la experiencia del absoluto fracaso de la prohibición, se sacarían las conclusiones pertinentes de cara a similares situaciones hacia el futuro, pero no fue así. En los años 60 y 70 del siglo pasado,
Estados Unidos se involucró militarmente en una guerra lejana e impopular en el sudeste asiático, en Vietnam concretamente, a donde a lo largo de más de 10 años varios millones de jóvenes conscriptos fueron enviados a luchar. En un entorno inhóspito y hostil y ante la facilidad de acceso a drogas como el opio y sus derivados o de marihuana, muchos de estos soldados encontraron en las drogas un escape para sus temores y angustias. Al volver a casa, eran ya adictos y ante esa demanda, los grupos criminales rápidamente empezaron a atenderla, proveyendo al creciente mercado, inicialmente de marihuana de producción local, para enseguida buscar proveedores externos con un producto más potente y de mejor calidad. Lo encontraron en Colombia, en el norte del país, y enseguida se establecieron los circuitos de producción y transporte de la droga hasta su mercado final. Pronto, un nuevo producto mucho más poderoso en su capacidad de generar adicción haría su debut en el mercado de drogas. Hablamos de la cocaína, también proveniente de Colombia, donde se recibía en un principio como base de coca proveniente de Bolivia y Perú, que eran los principales productores de hoja de coca, para ser refinada y mercadeada desde Colombia hacia el mundo. Más adelante, las bandas narcotraficantes introducirían el cultivo de la hoja de coca y lo difundirían en regiones apartadas de Colombia, con el estímulo de mejores ingresos para los campesinos comparados al de los cultivos tradicionales. La reacción de las autoridades norteamericanas nuevamente fue la prohibición y el endurecimiento de las leyes contra los estupefacientes y la declaratoria de guerra contra las drogas y los narcotraficantes. Las mismas malas políticas difícilmente podrán dar resultados distintos y así sucedió. Las medidas adoptadas hicieron que el precio de las drogas se disparara astronómicamente y con él los márgenes de ganancia para las mafias. A la vuelta de 50 años, con absoluta certeza, se puede afirmar que esa guerra se ha perdido en todos los frentes y que los grupos mafiosos, incipientes en 1960 y 70, son hoy organizaciones extremadamente poderosas con unas capacidades económicas e intimidatorias gigantescas. Se estimaba para el año 2018 que la industria del narcotráfico movilizaba cerca de 350.000 millones de dólares, una suma superior al presupuesto de Alemania, la cuarta economía del planeta. Se vuelve imperativo un nuevo enfoque para enfrentar una situación que evidentemente se ha ido de las manos de los gobiernos y de los países. La criminalización del consumo es la raíz de la rentabilidad enorme que este negocio proporciona a los cárteles. La única manera en que se podrá enfrentar el reto que las mafias representan en todos los ámbitos pasa por reducir drásticamente las ganancias del negocio, legalizando el consumo de manera global y enfrentando el tema de la adicción, no como un problema criminal, sino como uno de salud pública. En ese camino existen experiencias alentadoras en países europeos. Mientras tanto, aferrados a unas políticas arcaicas y obviamente ineficientes, seguiremos viendo al narcotráfico cada vez más arrogante y poderoso, apropiándose de países enteros y transformándolos en narcoestados, como en el caso venezolano. La violencia que las guerras intestinas entre las bandas criminales genera ya han provocado en México más de 250.000 muertos y el práctico abandono por parte del gobierno de vastas regiones del país a manos de las mafias. Recordemos la guerra de terror que vivió Colombia con Pablo Escobar, con los coches bomba en supermercados, la voladura de un avión de Avianca con más de 100 pasajeros, el asesinato sistemático de policías,
con recompensa económica por cada muerto o el asesinato de fiscales, jueces y hasta candidatos a la presidencia por expresar su oposición a las mafias. En fin, por estas y otras muchas razones, reenfocar el cómo enfrentar este grave problema es un imperativo y un reto absoluto ante el desborde del poder obtenido por las mafias y su control de las instituciones y hasta de los gobiernos. Muchas gracias. Editorial. IES versus Asamblea, por el Dr. Carlos Mosquera Benalcázar. La triste historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES es digna de compasión. Un complot permanente contra los ahorros de sus asegurados y una violación sin misericordia a su ley nunca cumplida. Los médicos que trabajamos 40 años en sus hospitales lo sabemos de memoria y nos duele. Conocemos la retahíla de malos directivos, desaparecidos unos, vivísimos otros, y en los actuales días un Correa, un González y un Espinosa exhibiendo su inmundicia en países ajenos donde instruyen sobre seguridad social o compran a jueces corruptos y policías para no ser deportados. En 2015, mediante la resolución 501 del Consejo Directivo, presidido por el truán Richard Espinosa, se transfiere dinero del Fondo de Pensiones al desfinanciado Fondo de Salud, procediendo de que lo prohíbe la ley del IES. Aunque decían que será temporal, el 20 de abril del 2015, un Correa desesperado por dinero ordena a 91 testaferros apodados asambleístas que voten a favor de la ley de justicia laboral que priva al IES del 40% de las pensiones de los jubilados, argumentando que hay superávit en el instituto. Con su característica sonrisa enferma dijo: si hace falta dinero les daré más de lo que necesitan, cosechando los aplausos sumisos de quienes con su voto se liquidaban junto a sus familias para una vil palmada en el hombro. Jubilados pagados con calculadora en mano convencían en la vereda del Palacio Legislativo al resto de viejos que para robarles sus ahorros les hará felices. Tal era la fe en el ladrón de marras. Esa fue la primera y más grande trastada de la Asamblea al IES, pero luego vino la segunda. Nadie odia a los profesores, pero su jubilación anticipada dispuesta en la Ley de Educación Intercultural, norma que fue aprobada por una asamblea ignorante al final del gobierno anterior y que permite una jubilación especial para los profesores con 25 años de aporte y sin límite de edad, mientras el resto de afiliados requiere 30 años de aporte y 60 años de edad, es inconstitucional por no tener financiamiento, y así lo entendió la Corte Constitucional. De aplicarse la ley educativa, la vida del IES se acortaría a 7 años y su quiebra afectaría a 2.874.171 trabajadores con relación de dependencia. Y si el fisco no paga a tiempo sus obligaciones, como siempre sucede, el aporte de todos los afiliados debería subir un 2,56% para cubrir los pagos a los profesores. Con estos cálculos actuariales se demuestra que la aprobación de la ley para la Asamblea y la no objeción del presidente, que ya se marchaban, a todas luces fue de mala fe, lo que obligaría a los afiliados y preferentemente a los jubilados a levantarse para defender sus vidas. El problema del IES cobra tanta importancia como el de la pandemia y se escucha al presidente hablar de la creación de un fondo de ahorro para salvar al instituto. Hay que hacerlo aunque cueste trabajo y lágrimas tratar de olvidar a una más de las organizaciones delictivas promovidas y lideradas por el mayor delincuente de la historia nacional, por el Dr. Carlos Mosquera Benalcázar. Quito, víctima de una justicia corrompida y de políticos mañosos. Talía Flores, primicias. Toda la indignación represada durante meses de zozobra y vergüenza por las acciones de un alcalde engrilletado, que abochorna a la capital de Ecuador, se derramó en las redes sociales tras conocerse que el removido funcionario había regresado al municipio el viernes último. El umbral de tolerancia fue rebasado porque el clamor de la gente por conseguir justicia para la ciudad agredida ha sido desoído una vez más de manera infame por jueces venales que no cesan en humillarla y escarnecerla. El fin de semana algunas personas se movilizaron en caravanas dejando sentir su indignación. Es apenas el comienzo porque los quiteños ya no aguantan más. Pero falta coraje y determinación para que su voz repercuta.
Que los jueces Raúl Mariño y Zenia Vera de la Corte Provincial de Justicia hayan fallado en favor de Jorge Yunda y en contra del Consejo Municipal ha sido el golpe de gracia moral contra la capital. Y que el pronunciamiento por el cual le devuelven la alcaldía desconozca el proceso de remoción y la decisión del Tribunal Contencioso Electoral que ratificó su validez, y esto comprueba que la metida de mano en la justicia por parte del correísmo la descompuso hasta casi aniquilarla. ¿Dónde están el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía? El cinismo de los jueces ha escandalizado hasta a los propios constitucionalistas que hablan de que lo resuelto va más allá de lo solicitado, armando un enredo legal sin precedentes y dejando en la indefensión a los peticionarios. ¿Quién es hoy el alcalde de Quito si hay dos fallos contradictorios? Mientras no se pronuncie la Corte Constitucional, la alcaldía del distrito parece una moneda en el aire que tiene al país entero con la respiración contenida hasta saber de qué lado caerá. Así la democracia como sistema de gobierno es una mascarada, en la que unos son de sus pilares esenciales, la justicia, descoyunta las leyes y el derecho. Que los jueces hayan citado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro, ex alcalde de Bogotá, que no tiene relación ninguna con el caso Yunda, les pone en evidencia. Allá fue la Procuraduría de Colombia la que actuó, acá es el Consejo de Quito, con ediles elegidos en las urnas para legislar y fiscalizar. Fallos como estos hacen sospechar que una confabulación no admitida se cierne sobre Quito. El propio Tribunal Contencioso Electoral, que dijo que en la remoción se observaron las formalidades, lo que implica que fue legal, no ha defendido su posición. Lo que sí está claro es que la mano siniestra del correísmo está detrás de varias acciones del municipio del Distrito Metropolitano, y para mover los hilos de una justicia a la que sigue manipulando, como en los años del error inexcusable de Gustavo Yalc. Maquinan para retener el control de la ciudad con la mira puesta en las elecciones del 2023. Por eso quien estorba es atacado. Haber votado para remover a Yunda convirtió a la concejala Virbaca de Fuerza Compromiso Social en enemiga de sus ex aliados de Alianza País, y haber sido elegida vicealcaldesa de Santiago Guarderas en una rival a ser derrotada. También es Vox Populi que intereses inconfesables de todo tipo, de gentes vinculadas a empresas e instituciones, actúan como agenciosos metiches en decisiones de la alcaldía de Quito para provecho propio. Todo está concertado, como la acción de los acuciosos trabajadores del municipio que desalojaron las oficinas de Santiago Guarderas en un santiamén, apenas se supo la decisión de los jueces. Los flamantes funcionarios de la administración Guarderas solo atinaron a dimitir. Desde Guayaquil, Abdala Bucarán defiende a Yunda y ataca a la prensa. ¿Para qué hacemos elecciones si dos pillos o pillas le montan un proceso y se acabó?, escribió en Twitter el también engrilletado político. Manejando un Maserati, Yunda solivianta a la gente aludiendo a sus orígenes. No dice que es sospechoso de corrupción por la compra de 100.000 pruebas ineficaces para detectar COVID-19 con exorbitante sobreprecio y otros temas más. Y por las nefandas acciones de su hijo en el municipio. Quito está en sus horas más oscuras. Hasta Santiago Guardera ha mostrado que le faltan arrestos para hacer respetar la decisión de la mayoría del Consejo que lo puso de alcalde y evidenciar liderazgo. El deterioro de la capital se palpa en sus calles destruidas, en su centro histórico abandonado, en parterres repletos de maleza, en obras gigantes como el metro inmovilizadas, pero sobre todo en el ánimo de la gente por los suelos, incrédula ante tal ignominia. Con asaltos y robos a toda hora y en todos los barrios, ya ni siquiera se denuncia la desazón en su máxima expresión. De manera providencial, el oro olímpico de Neisy Dahomes en Tokio llenó de alegría y orgullo al país. Después hubo otra de plata de Tamara Salazar. Que estas victorias motiven a Quito para desenmascarar a la justicia corrompida
y arrinconar a los políticos mañosos que la agreden. Talía Flores, Primicias. Eso de robar bien, por Vicente Albornoz de El Comercio. La escena de una asambleísta recordando a sus coidearios que roben pero roben bien para que no se les descubra fue desagradable pero no sorpresiva. En realidad fue casi tranquilizadora, porque desde hace mucho tiempo que sabíamos que esa era la lógica de mucha gente que entra en la política, y la asamblea lo único que hizo fue confirmar la desagradable sospecha. El hecho de que la señora pueda decir tremenda barbaridad frente a un grupo grande de gente y que nadie proteste vehementemente es una señal de esa recomendación que goza de un amplio consenso en quienes la escucharon. En otras palabras, ella y un buen número de sus asistentes piensan igual, o al menos no les repugna la idea. Dicho de otra manera, es reprochable tanto su actitud como la de su público, pero también es esclarecedora porque ya sabemos a qué van. Ya se les cayó la máscara de defensores de los pobres, del medio ambiente o de los derechos de las minorías. Van a robar y dentro de lo posible lo van a hacer bien, y a sus votantes no les parece mal. Eso es trágico. Tener políticos corruptos que disimulen sus ansias de robar, escondiéndose tras frases bonitas, es algo que existe aquí y en el resto del planeta. En realidad, eso no es tan grave porque para eso existen instancias de la justicia y ya hemos visto que los corruptos algún día terminan cayendo. Pero el problema verdadero, lo realmente complejo de resolver, es que hay ciudadanos dispuestos a votar por gente que defiende y promueve el robo, porque para eso no hay antídoto ni fiscal o corte. En resumen del video, lo peor no es la asambleísta sino su público, y peores aún son los votantes que, presentes o ausentes, la llevaron a ese cargo, porque las personas cercanas a la señora deben saber cuáles son sus prioridades en la vida, sobre todo si lo van pregonando así a los cuatro vientos. La pregunta es cómo llegamos a tener un país donde los votantes no les importa tener representantes que hagan una apología del robo, y qué podemos hacer para reducir esa plaga. Detrás del concepto de justificar la corrupción está la visión según la cual toda la riqueza actual es el resultado de los robos del pasado. Para la señora asambleísta, todos los ricos llegaron a hacerlo gracias a robar. La única manera de romper con eso es demostrar a los ecuatorianos que la gran mayoría de lo que algo han logrado en su vida lo hicieron de manera honrada, y eso pasa por perseguir y castigar a quienes lo hicieron de manera deshonesta para que los honestos puedan brillar. Esa labor que recae en la justicia, fiscalía, contraloría y cortes y puede llevarnos años, pero solo si podemos ponernos a trabajar y generar riqueza en paz sin que eso sea mal visto. Por Vicente Albornoz de El Comercio. Quito sin líder que se moje el poncho. Martín Pallares, 4 Pelagatos. Para que se pueda recuperar la institucionalidad y la legitimidad del municipio de Quito, tendría que ocurrir en los próximos días algo que no parece, al menos por ahora, factible: el aparecimiento de un liderazgo político que catalice el rechazo que existe frente a las maniobras de Jorge Yunda y sus socios para quedarse en la alcaldía, de donde fue removido legal y legítimamente por el Consejo Metropolitano. El escenario para la ciudad es desolador. Para comenzar, la única salida que hasta ahora está planteada para recuperar la alcaldía de manos de Yunda es una acción de protección extraordinaria ante la Corte Constitucional, trámite que en el mejor de los casos tomará de 40 días a 2 meses, tiempo suficiente para que Yunda consolide sus oscuros circuitos de poder. Ese recurso aún no ha sido planteado siquiera, pues primero se tiene que plantear un pedido de aclaración, cosa que tomará un par de días y que tampoco ha sido planteado aún por las partes o por una de las partes involucradas, es decir, Santiago Guarderas o los concejales que votaron por la remoción de Yunda. Ante esto queda una de las alternativas, que es la movilización social. De hecho, hay un plan en el que están involucradas las cámaras de la producción, varios gremios académicos, algunos políticos, exalcaldes y excandidatos a la alcaldía, entre otros actores, para activar una asamblea de Quito. La idea es que esa instancia se haga pública durante esta semana y logre articular una marcha significativa para el 10 de agosto. Si bien los organizadores dicen estar optimistas,
hay sectores involucrados con la iniciativa que conversaron con 4 pelagatos y que tienen mucho escepticismo. No hay a la vista, dicen, ningún liderazgo político que se haya interesado en el tema. Para comenzar, los partidos o los movimientos que han tenido a Quito como plataforma histórica no han expresado ningún interés en abanderarse de la iniciativa, con la excepción del correísmo, que es el único que está trabajando activa y públicamente, pero a favor de Yunda. La izquierda democrática, por ejemplo, no ha dicho nada sobre el tema, y sus operadores más bien han tratado de sacar provecho de la crisis pescando a río revuelto. La concejal Analía Ledesma, primera vicepresidenta nacional del partido, ha tratado, de la mano de su operadora, la asambleísta Vilma Andrade, de quedarse con la vicealcaldía. Javier Hervás, exitoso candidato presidencial, ha preferido no crear olas internas ante el activismo de Ledesma y Andrade y ha guardado silencio. Prefiere no sacrificar su capital político en el interior del partido que jugarse por recuperar a la ciudad secuestrada por Yunda y los suyos. Tampoco se ve que los ex candidatos a la alcaldía estén activados, con la excepción de la correísta María Luisa Maldonado, que trabaja denodadamente del lado de Yunda. Los otros ex candidatos han preferido el silencio, como César Montúfar y Juan Carlos Solines, mientras que Paco Moncayo se ha limitado a apoyar la remoción con entrevistas como la que dio en Teleamazonas. Otros han tenido un papel muy discreto por estar en el gobierno de Lasso, como Juan Carlos Holguín. Aparte de estas figuras que compitieron con Yunda en las elecciones, quedan los liderazgos más viejos, de los cuales Roque Sevilla es quizá quien más ha intentado movilizar a los quiteños, pero no ha encontrado el eco necesario. A la poca o ninguna actividad de los actores y sectores políticos en la cruzada por librar a Quito de Yunda, se suma otro factor que genera escepticismo: la falta de gestión política de Santiago Guarderas, quien, por ley, debe reemplazar a Yunda. Guarderas asistió como relámpago a la sesión del Consejo Metropolitano, donde dijo que no iba a aceptar la alcaldía de Yunda. Un empresario que conversó con 4 pelagatos y está involucrado en la iniciativa de la Asamblea de Quito, sostiene que lo que más frena a otros colegas es la falta de tesón y de operación política que han visto en Guarderas, así como en los concejales que lo apoyaron. Una falta de gestión política que en el caso de los concejales ha sido abrumadora, sobre todo desde que se produjo la remoción de Yunda. ¿Cómo es posible, se pregunta, que Guarderas y los concejales no se hayan resistido a salir del municipio si había de por medio un fallo de última instancia del Tribunal Contencioso Electoral a favor de la remoción? El tercer factor que merma entusiasmo es el silencio sepulcral del Tribunal Contencioso Electoral. A pesar de haber sido la instancia que por ley es el único que tenía que dar una opinión mandatoria sobre la remoción, no ha dicho "esta boca es mía" ante la decisión de la Corte Provincial de interferir en el tema. Sin embargo, el Tribunal Contencioso Electoral hizo un gesto que puede tener una consecuencia relevante. El organismo pidió a la Secretaría del Consejo Metropolitano que certifique la documentación referente a la notificación de sus disposiciones como ente electoral. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral podría estar intentando poner en evidencia que el propio Yunda elevó a consulta de ese organismo su remoción. En otras palabras, que Yunda legitimó la autoridad del Tribunal Contencioso Electoral en el tema y que aquello que hizo la Corte Provincial produce un conflicto de competencias que, a su vez, podría ser resuelto por la Corte Constitucional. Mientras todo esto ocurre, del lado de Yunda las cosas lucen mucho mejor. Por un lado, tiene la capacidad de movilizar a sectores sociales gracias al apoyo que le brinda el correísmo, interesado a toda costa en conservar espacios de poder en el aparato municipal. Además, goza del poder de convocatoria que puede generar en sus medios de comunicación. Asimismo, Yunda tiene un enorme equipo de operadores políticos que están dispuestos a todo para salvarlo. Es el caso de Jorge Acosta, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, que fue clave en la operación de los diputados de los manteles que sirvió al Correato para montar su Asamblea Constituyente de Montecristi.
Aunque no es visible, porque tiene un equipo de abogados que dan la cara, Acosta se encarga de mover los hilos dentro del aparato de justicia para que Yunda se pueda mantener en el cargo. De lo que ocurre en estos días depende que la ciudad pueda volver a tener un municipio legítimo y decente. Por lo pronto hay 3 escenarios. El recurso ante la Corte Constitucional, que luce demorado. La movilización ciudadana, que lo único que podría generar es una presión ante la misma Corte Constitucional, y la posible demanda del Tribunal Contencioso Electoral ante la propia Corte Constitucional por conflicto de competencias. Martín Pallares, 4 Pelagatos. ¿Qué no urgente? Por León Roldós de El Universo. Días atrás se declaró en emergencia los centros de privación de la libertad. El dominio de mafias, posiblemente en conexión con cárteles internacionales, requiere soluciones radicales, cuanto más que la violencia, supuestamente desde ahí instruida, se ha expandido a los más diversos sectores de la población ecuatoriana, y se está requiriendo que se admita la situación en los centros de salud del sector público, evidenciada por el vicepresidente Alfredo Borrero, sobre todo ante la pandemia en el deterioro de las prestaciones para otras patologías que demandan atenciones continuas, en los cuales el segmento de la falta de provisión de insumos y medicamentos podría ser cuas criminal, que con el prejuicio de los que tienen recursos propios para asumir los costos, caso similar al de otros cuadros de salud en los que las atenciones implican altos costos. En materia de seguros, después del cuenteo en los 2 anteriores gobiernos en los cuales se perseguía tumbar a los procesos competitivos de contratación pública para direccionarlos por la vía de Seguros Sucre S.A., argumentando que era empresa bajo control estatal, multiplicándose actos de corrupción, sobre todo en la contratación de reaseguros, que aparecen en los repartos de las comisiones ilícitas y han sometido a procesos penales en Estados Unidos y América, pero que falta de investigar para establecer hasta quiénes llegaban en el Ecuador ante la decisión del presidente Guillermo Lasso de cortar esa indecente práctica y que esa compañía vaya a liquidación. Aparece que además en los reaseguros habían exclusiones de segmentos importantes, lo que significa que no había cobertura de reaseguros en tales segmentos. Corregir todo esto es urgente e imperativo. Parte importante en la cartera de la banca pública es de miedo, actuaciones que podrían generar preguntas. ¿Estudiaron derecho los abogados actuales o exprofesos se cometieron errores? Es imprescindible una revisión o auditoría que transparente el estado real para decisiones que no pueden esperar. La demora lo convertiría en cuas basura o irrecuperable. O puedo citar algunas urgencias más: transparentar cuentas e inversiones del IES, del PIES, del ISPA o del ISPOL y superar los ataques cibernéticos contra CNT y otras entidades que paralizan y o alteran sistemas, entre otras. El historiador romano Suetonio menciona al emperador César Augusto, 27 a.C. al 14 después de Cristo. Instruía a sus adyacentes, presuntamente lentamente, id lamentable si queréis llegar a lo bien hecho. Benito Pérez Galdós trae una cita parecida a la de Fernando VII del rey de España, 1808 a 1833. Vísteme despacio que tengo prisa. Para no convertirse en encubridores de situaciones críticas, Lasso y los del entorno deben transparentarlas, es su obligación, e inmediatamente trabajar en alternativas de solución, cortando nudos gordianos como el presidente que lo definió en Seguro Sucre. Se menciona la posibilidad de una consulta popular. Es válida, pero ojalá para que la ciudadanía se pronuncie sobre temas esenciales y así se superen entrampados en posiciones políticas que nos lideren el riesgo de que no se pueda gobernar. Por León Roldós de El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos Quito, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos.
Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.